Para nosotros es de preocupación, nos sorprende el hecho de que la Corte Suprema de Justicia haya sugerido que los delitos contra el honor, en este caso la injuria, siga persistiendo o siga manteniéndose en el Código Penal, porque nosotros somos del criterio que el hecho de que aun cuando no se castigue con cárcel, sino que se establezcan medidas económicas o pecuniarias por el delito de injuria, esto sigue teniendo un efecto intimidatorio sobre el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Además, el estándar interamericano en materia de libertad de expresión y responsabilidades ulteriores relativas a la libertad de expresión establece claramente que no son punibles las expresiones de hechos de interés público y aquellas dirigidas contra funcionarios o figuras públicas. Esto indica que no deben ser castigadas desde el ámbito penal, sino que deben ser sancionadas desde el ámbito civil, siempre estableciendo que esas sanciones sean acorde a la falta cometida, es decir, que haya un tipo de proporcionalidad en la aplicación de las sanciones. Nosotros seguimos manteniendo como Colegio de Periodistas de Honduras que los delitos contra el honor deben salir totalmente del ámbito penal, tal como lo establece el estándar interamericano en materia de libertad de expresión, y sean trasladadas al ámbito civil, para que ahí en el ámbito civil se puedan establecer, se puedan crear sanciones, pero que sean acordes también a la falta cometida en el abuso de la libertad de expresión. Ahora, licenciado, ¿cómo queda el tema? Porque ya el Congreso Nacional había dado una opinión y una respuesta al Colegio de Periodistas en este tema, que iban a sacar estos delitos, pero ¿cómo va a quedar luego después de esta sugerencia de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, eso tendríamos que hablarlo con el Congreso Nacional. Yo sigo confiando en la palabra del presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva, en el sentido de que él hizo un compromiso público en el sentido de que iba a despenalizar los delitos contra el honor, es decir, sacarlos del ámbito penal y llevarlos al ámbito civil, aún ahí que se establezcan las sanciones pertinentes, ¿verdad?, pero que no siga existiendo esa amenaza, esa espada de Damocles sobre la cabeza de los periodistas y de los medios de comunicación. Pues no ignoramos cómo hayan sido las pláticas en ese sentido. Sí nos preocupa, insisto, nos preocupa que los magistrados hayan tomado o hayan sugerido que los delitos contra el honor, en este caso la injuria, siga persistiendo en el Código Penal. Para nosotros no es congruente con el compromiso que hizo el presidente del Congreso Nacional en el sentido de despenalizar esos delitos y llevarlos al ámbito civil. Si bien es cierto, la opinión de la Corte no es vinculante, pero de igual manera existe el compromiso del Congreso con el Colegio de Periodistas. Sí, no es vinculante, eso hay que aclararlo, es una opinión jurídica que sí tiene peso, por supuesto, porque proviene de la Corte Suprema de Justicia, sin embargo no es vinculante. Al final va a ser el Congreso Nacional, el Pleno del Congreso Nacional, el que va a tomar la decisión, y yo creo que en ese sentido espero que las bancadas, particularmente las bancadas del Partido Liberal, del Partido Libre y del Partido Nacional, sean congruentes con la defensa de la libertad de expresión y la libertad de prensa en este país, y que puedan aprobar la despenalización de los delitos contra el honor, salvaguardando el derecho al honor y la reputación siempre en el ámbito civil. Ahora, Gago, pero ¿qué se ve esto de parte de los que imparten justicia? ¿Desconocerán la convencionalidad, ya las recomendaciones del sistema interamericano en estos temas? Pues yo lo que veo es que como no creo que lo desconozcan, yo creo que hay pleno conocimiento de los magistrados sobre la doctrina y sobre el derecho interamericano en materia de libertad de expresión, y yo quiero ser bien claro en ese sentido. El estándar interamericano y la doctrina en materia de libertad de expresión establece claramente que no son punibles las expresiones de hecho de interés público ni contra personajes o funcionarios públicos. Eso significa que no deben ser penados, no deben de estar dentro del ámbito penal ni castigarse con cárcel como ha ocurrido hasta este momento, sino que todo hecho que tenga que ver con la libertad de expresión y que tenga que ver con responsabilidades ulteriores en esa materia debe ser manejado en el ámbito civil. Yo creo que ahí
los magistrados no hicieron el estudio pertinente en la doctrina interamericana y en el estándar interamericano en materia de libertad de expresión. Esto es un claro mensaje a la prensa, un atentado a la libertad de expresión de parte de un poder del Estado. Por supuesto, porque si se sigue manteniendo los delitos contra el honor en el ámbito penal, siguen ejerciendo el efecto intimidatorio sobre los medios de comunicación, sobre los periodistas y sobre las personas que se expresan por diferentes canales de comunicación. La próxima semana el Congreso Nacional de la República va a determinar estos temas. Dagoberto, ¿habrá una reunión del Colegio de Periodistas con las autoridades de este poder del Estado o ustedes van a confiar en que cumplan la palabra a la cual ya se comprometieron los congresistas? Sí, de hecho estamos esperando de que el presidente Oliva nos confirme una nueva reunión, ya se la pedimos desde hace algunas semanas, la semana pasada incluso yo le escribí para que nos pudiese recibir y poder volver a tratar este tema. Yo insisto, hay un compromiso público del presidente del Congreso Nacional en el sentido de despenalizar los delitos contra el honor. Esperamos que ese compromiso se cumpla, a pesar de que la Corte dio su opinión. Esta opinión no es vinculante, es ilustrativa para el Poder Legislativo, pero al final los diputados son los que van a tomar la decisión. Yo insisto, las bancadas de Libre, la bancada del PINU, la bancada del Partido Liberal deben ser congruentes con la defensa de la libertad de expresión, al igual que la bancada del Partido Nacional. Defender este derecho y apoyar la iniciativa de despenalización de los delitos contra el honor. Pero también lo pueden hacer del actual código, Dago. ¿En qué sentido? De despenalizar los delitos contra el honor del actual código. Es correcto, se puede hacer dentro del actual código, pero como ya el actual código está feneciendo, ya el actual código va a quedar, de hecho ya está en vigencia o ya está publicada el nuevo Código Penal, de modo que está en vigencia, solo que está en vacatio legis. Entonces creo que ese espacio que se va a dar de 6 meses puede ser oportuno para poder hacer una discusión muy amplia, muy oportuna, que se haga derecho comparado, como por ejemplo con El Salvador, que se despenalizó los delitos contra el honor y se establecieron sanciones de tal manera que son congruentes con la defensa del derecho del honor y la reputación. Y aquí es el momento de articular todo, la prensa, el colegio de periodistas y los medios de comunicación, porque esto de lograr a concretarse, Dagoberto, sería un antecedente muy funesto en nuestro país y un atentado a la libertad de expresión. Muy de acuerdo, yo creo que aquí debemos de dejar ese tipo de divisiones que ha persistido en la prensa, ideológicas y de diferente tipo. Yo creo que hay un tema muy concreto, muy común, en este caso la amenaza que existe de los delitos contra el honor en el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Yo creo que aquí debemos de unirnos todos los periodistas, todos los medios de comunicación a defender el imperio de la libertad de expresión, porque sin libertad de expresión no hay combate a la corrupción, no hay combate a la pobreza, no hay denuncia de los abusos de poder y definitivamente estamos en una situación en la cual se nos impone un bozal para no poder decir lo que pensamos o las críticas que hacemos al poder público.